Sabemos que la carga es sensible a las variaciones de frecuencia en un sistema eléctrico de potencia. Entonces, podemos operar nuestro sistema de potencia en una frecuencia menor a la nominal para reducir el consumo de potencia. De eso y de los controles de velocidad es de lo que estaremos hablando en este video. Del video anterior nos quedaron pendientes dos cosas por responder. Una tenía que ver con que si es posible operar un sistema de potencia por debajo de su frecuencia nominal para reducir el consumo de potencia, aprovechando esta relación que existe entre la potencia y las variaciones de frecuencia. Y la respuesta es sí, pero es un sí que tiene que ir acompañado de algunas consideraciones. ¿Cuál es esa frecuencia a partir de la cual vamos a tener el efecto que deseamos? Y eso va a depender de la carga de cada sistema. E incluso tenemos que estar claros que la reducción es instantánea en la potencia y no necesariamente va a implicar una reducción de energía. Por supuesto que va a depender otra vez de cada uno de esos sistemas. Pero recordemos el caso del ascensor. En el caso del ascensor, el ascensor sigue subiendo la misma cantidad de pisos, solo que a frecuencia reducida lo hace en mayor tiempo. Es decir, hay una reducción de su potencia, pero su consumo energético es el mismo. En el año 2004 hubo una experiencia en el sistema de Venezuela, operando por debajo de la frecuencia nominal. Ese año, el fenómeno del Niño causó fuertes sequías en el país, que redujeron los niveles de los embalses. A diferencia de Perú y Ecuador, donde el fenómeno del Niño causa lluvias intensas, en Venezuela tenemos una fuerte sequía. Debido a que la energía eléctrica del país tiene una fuerte componente hidroeléctrica, en el sector había mucha preocupación sobre cómo hacer para reducir el consumo energético. Se tomaron varias medidas, entre las cuales estuvo reducir la frecuencia de operación a 59.9. Los resultados de lo que se obtuvo en ese momento se muestran en este trabajo, de donde voy a extraer algunas conclusiones. Si bien se logró la reducción de potencia, no hubo una reducción significativa en el consumo energético, que finalmente era lo que se quería, reducir la cantidad de agua turbinada, ahorrar agua, por las condiciones de sequía que habían en ese momento. Así que una de las cosas es que se recomienda no continuar con la medida. Adicionalmente, operar en frecuencias por debajo de la frecuencia nominal trae consecuencias sobre las pérdidas y la eficiencia de los motores, las líneas y los equipos que están conectados a la red. Y algo bien interesante, y es que estamos una décima más cerca de la operación de los esquemas de desconexión automática de carga por baja frecuencia, lo que podría causar eventualmente que operen en condiciones donde no necesariamente deseábamos que operen, porque ahora, operando a 59.9, estamos a una décima más cerca de la operación del primer nivel de bote de carga por baja frecuencia. Además de que hay un trabajo para hacer la caracterización de la carga, que va a cambiar dependiendo de la hora del día, dependiendo de la fecha del año, por lo que la medida no necesariamente está recomendada. Así que lo que podemos decir ¿es posible operar a frecuencia reducida? Sí. ¿Es conveniente? Habrá que estudiarlo para cada sistema, pero en principio pareciera que no. Eso era una de las cosas que teníamos pendientes. La segunda tenía que ver con qué pasaba ahora si incluíamos en el sistemita que estuvimos estudiando los controles de frecuencia. Habíamos estudiado un sistema donde solamente habíamos visto cómo se estabilizaba la frecuencia si no teníamos ningún control de velocidad incluido. Lo que hicimos fue que colocamos una perturbación, una pérdida de carga de 60 megavatios y vimos en qué valor se estabilizaba la frecuencia. En ese momento la frecuencia se estabilizó en 62 Hz. Lo que queremos ver es si ahora incluimos los controles de velocidad, en qué valor se estabiliza la frecuencia. Hasta ahora lo que teníamos era un generador operando en isla en un sistema de 1200 MVA base, al que le simulamos una pérdida de 60 megavatios de generación.
y lo que queríamos era ver en qué valor se estabilizaba la frecuencia. Lo interesante de ese ejercicio es que no teníamos incluidos los controles de frecuencia y por lo tanto la frecuencia de estabilización dependía del factor de amortiguamiento de la carga. Voy a hacer un paréntesis acá para mencionar que muchos de los modelos que utilizamos son modelos que se ajustan al fenómeno que queremos estudiar y que en muchos casos conllevan simplificaciones o conllevan linealizaciones o conllevan variables empíricas. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es agregar un control primario de frecuencia, un control de velocidad de la unidad generadora, para ver el comportamiento de la frecuencia en este caso o su valor de estabilización. Este tipo de gobernador, cuyo objetivo es el de mantener una velocidad constante o corregir las variaciones de velocidad, se conoce como gobernador isócrono o modo isócrono de operación. ¿Cómo funciona esto? Ante variaciones de la potencia eléctrica, vamos a tener variaciones en el torque eléctrico de la unidad generadora sin que hayan variaciones en el torque mecánico. Esto lo que produce es una aceleración o un frenado de la turbina, dependiendo de si fue un aumento o una reducción de carga. Esta diferencia de velocidad es corregida por el gobernador a través de la apertura-cierre de válvulas, la apertura-cierre de paletas, dependiendo de cuál sea la energía primaria, lo que va a modificar el torque mecánico y vuelve a una nueva condición estable donde ahora no hay una diferencia de velocidad. Este modo de operación funciona muy bien si la máquina está en modo isla o está alimentando solo una carga. Ahora, cuando operan varios generadores en paralelo, la operación se puede volver inestable. Es necesario incluir un ajuste adicional, que es un control proporcional, un valor R, el cual se conoce como característica de declive de frecuencia o speed drop. El lazo de control integrativo solamente lo van a tener las unidades que están dentro del control de generación, las unidades slack. Esta característica de declive de frecuencia no es más que la relación que hay entre la variación de frecuencia y la variación de potencia generada. Y es un ajuste que tiene la unidad generadora. Para entender esto un poco mejor, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos un valor de R igual a 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una unidad que está operando al 100% de su potencia generada ante variaciones del 5% de la frecuencia, que para 60 Hz estaríamos hablando de 3 Hz por encima, o sea 63 Hz, la potencia de la unidad va a variar en 100%. Ahora, si la unidad está operando en otro valor de potencia, por ejemplo, al 50% de su potencia, porque finalmente esto puede ser un ajuste, la potencia de entrada o la potencia de referencia, entonces lo que vamos a tener es una característica paralela a la anterior, donde igualmente voy a tener una variación que para el caso de 60 Hz son 3 Hz, pero va a estar acotada entre 61.5 y 58.5. Lo mismo si la máquina operara, por ejemplo, en un valor de 0 megavatios, va a estar entre 60 y 57 Hz. Entonces, finalmente, el valor de R lo que va a determinar es el estado estable de la velocidad versus la carga de la unidad generadora. Es decir, va a ser el ajuste de R junto con el factor de amortiguamiento los que van a determinar finalmente cuál es la frecuencia de estabilización de la carga. Veámoslo en ecuaciones. Ya sabíamos que una variación en la carga era igual a la variación de la potencia mecánica menos la variación de la potencia eléctrica producto del amortiguamiento. Y por lo tanto va a depender tanto del valor de R como del valor D, que era el factor de amortiguamiento de la carga. Es decir, la frecuencia de estabilización va a estar determinada por la variación de la carga y los dos factores que acabamos de mencionar. Esos dos factores combinados de esa forma es lo que se conoce como rigidez del sistema y es un valor importante cuando se ajusta el AGC. Pero vayamos ahora a nuestro ejemplo, nuestro sistema de 1200 megavatios. ¿Qué es lo que teníamos? Inicialmente lo que teníamos era solamente el amortiguamiento y la inercia del sistema.
Así que ante una perturbación de 60 megavatios, lo que teníamos era una frecuencia de estabilización en 62 Hz. Veamos ahora en qué valor se estabiliza incluyendo la característica de declive de frecuencia. Suponiendo que el valor de R es 5% para la unidad generadora que tenemos en ese sistema, podemos decir que en Hz por megavatio es un valor de 0.0025. Utilizando la ecuación que dedujimos anteriormente, la variación de frecuencia, considerando tanto el control de la unidad como el amortiguamiento de la carga, es de 0.14 Hz. Es decir, la frecuencia de estabilización ahora es 60.14 y ese 60.14 es mucho menor que los 2 Hz en los que se había estabilizado anteriormente. En el video anterior, cuando hablé de la estabilización de la frecuencia en 62 Hz, no hablé de la inercia de las unidades generadoras. ¿Y esto por qué? Porque la inercia va a determinar la rata de decrecimiento o de crecimiento de la frecuencia según sea el evento que tenga lugar en el sistema. Pero la estabilización dependía del amortiguamiento y, como acabamos de ver, del valor del speed drop o del estatismo de la generación, del valor de R, que es un ajuste. Y la inercia tenía más que ver con el transitorio. Vamos a verlo en más detalle. Aquí está nuestro sistema. Teníamos un factor de amortiguamiento de 1.5, una potencia base de 1200. Habíamos simulado una variación de potencia como una pérdida de carga de 60 megavatios y operaba a frecuencia nominal de 60 Hz. Lo que no habíamos incluido la vez anterior, que incluimos esta vez, fue un valor de inercia de 5 segundos. Lo que se está graficando acá, fíjense, esto es frecuencia respecto al tiempo, suponiendo que la perturbación ocurre en t igual 0. Lo que estamos viendo acá es solo la respuesta natural del sistema. Solamente está involucrado la inercia y el factor de amortiguamiento de la carga. No está metido el valor del controlador o el speed drop, sino que solamente se está considerando lo que tiene que ver con la respuesta natural, que sería la inercia y el factor de amortiguamiento. Aún así, se muestra acá cuál sería el valor de estabilización de la frecuencia con el controlador y sin el controlador. Y esto se los quería mostrar porque la inercia es la que va a determinar la rata de crecimiento o decrecimiento de la frecuencia. En este momento la frecuencia está ajustada en 5 segundos. Si la ponemos, por ejemplo, en un valor de 2 segundos, ahora la respuesta va a ser más rápida, la pendiente va a ser más rápida. Tengo menos inercia, es mucho más fácil que me acelere o me detenga. Mientras que si tengo un valor de inercia más alto, vamos a exagerarlo, un valor de 8, entonces ahora cuesta más frenar a esa unidad, cuesta más acelerar esa unidad porque ahora tiene más masa involucrada, ¿no? Entonces lo que quería que vieran acá un poco es que la inercia lo que va a determinar es la pendiente de crecimiento de la frecuencia. Si ahora en vez de colocar una pérdida de carga suponemos un aumento de carga, ahora mi frecuencia, fíjense que va a bajar y se va a estabilizar en 58 Hz. Si yo modifico el valor de inercia y ahora coloco un valor de inercia de 10, me toma mucho más tiempo llegar a esos 58 Hz. Mientras que si coloco un valor de inercia de 2, llego mucho más rápido a mi valor de estabilización. Vamos a dejarlo en el valor inicial. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Incluimos un valor de R. Y ese valor nos daba una frecuencia de estabilización muy cercana a 60 Hz, en este caso 60.14 Hz. Si yo aumento ese valor de R a 7%, por ejemplo, mi frecuencia se va a estabilizar aproximadamente en 60.2. Y si yo lo reduzco, se va a estabilizar ahora aún más cerca de 60 Hz. Este valor se ubica normalmente entre 3 y 5%, dependiendo de la unidad generadora, por lo que podemos decir que un valor de 7% no es un valor de ajuste que vayamos a encontrar comúnmente. Adicionalmente, y es importante que lo tomemos en cuenta, nosotros en este momento hicimos una linealización de ese ajuste y dijimos que era una recta. Y ciertamente
es un ajuste que tiene una tendencia a ser una recta de pendiente negativa. Pero lo cierto es que la posición de las válvulas, la posición de las paletas, el cambio de posición de las válvulas, el cambio de posición de las paletas no es lineal. Entonces nos vamos a encontrar con que realmente no es tan recto, sino que va a tener unas barriguitas, sino que va a tener unas leves deformaciones alrededor de esa recta. Esa recta es más una tendencia que el comportamiento real. Finalmente, una vez ocurrida una perturbación de desbalance entre la potencia generada y la potencia consumida, lo que vamos a tener es un transitorio que va a depender de la inercia de las máquinas y de los controladores de velocidad. Y finalmente la frecuencia se va a estabilizar y esa estabilización depende del amortiguamiento de la carga y del ajuste de lo que se conoce como speed drop o declive de frecuencia, que es ese valor de R y que es un ajuste de las unidades generadoras, a diferencia del factor de amortiguamiento, que es un valor empírico que se calcula y que depende de lo que esté conectado o no al sistema en ese momento. Si llegaste hasta aquí, gracias, nos estaremos viendo en próximos videos.